Mi hijo me suplicó por mi tarjeta de crédito diciendo que era algo urgente, una emergencia que no podía esperar. Yo confié. Se la entregué sin hacer preguntas. Pero minutos después, lo escuché hablando por teléfono con su esposa Fátima, y sus palabras me partieron en dos. Voy a dar una cena de $15,000 para tu familia. ¿Quién va a pagar? Esa vieja tonta, que ni siquiera va a estar allí. Yo silenciosamente descubrí todo. Me quedé paralizada, con el corazón rompiéndose en pedazos, pero no dije nada. Dejé que siguiera con su plan. Dejé que creyera que me había engañado. Y cuando llegué a ese restaurante, cuando ya estaban festejando a mis expensas, brindando con champán que yo pagaba, riéndose de mí sin saber que yo estaba a punto de entrar, cuando finalmente me vieron cruzar esa puerta, casi se ahogaron del susto. Lo que hice después fue algo que esa familia jamás va a olvidar. Porque hay traiciones que no se perdonan. Y esta fue una de ellas. Me llamo Damaris. Tengo 65 años. Soy viuda desde hace 7. Mi esposo Mario murió de un infarto una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del jardín. No hubo tiempo de despedirme. Un momento estaba silbando una canción vieja, y al siguiente ya no estaba. Así de rápido se fue mi compañero de 40 años. Después de su muerte, la casa se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. Pero aprendí a vivir con ese silencio. Aprendí a preparar café solo para mí, a cenar frente al televisor, a dormir en el centro de la cama. Me jubilé después de 32 años como maestra de primaria. Mis días se volvieron tranquilos, previsibles. Me levantaba temprano, caminaba por el parque, regaba las plantas que Mario dejó, leía novelas en la terraza mientras el sol calentaba mi rostro. No era una vida emocionante, pero era mía. Era pacífica. Y tenía a Iván. Mi único hijo. Mi orgullo. O eso creía yo. Iván tiene 38 años, trabaja en una empresa de tecnología, siempre anda bien vestido, con su reloj caro y sus zapatos lustrados. Se casó con Fátima hace 5 años. Ella es bonita, educada, siempre sonriendo. Al principio me cayó bien. Pensé que mi hijo había encontrado una buena compañera. Iván me visitaba 2 veces al mes. Llegaba los domingos, comía mi comida, me abrazaba, me decía que era la mejor madre del mundo. Y yo le creía. Dios mío, ¿cómo le creía? Cocinaba sus platillos favoritos. Guardaba el postre que le gustaba desde niño. Me aseguraba de que la casa oliera a canela y vainilla cuando él llegaba, porque sé que esos aromas le recordaban su infancia. Yo vivía para esas visitas, para esos abrazos, para escucharlo reír en mi sala. Pero había algo, pequeños detalles que yo ignoraba porque no quería ver. Iván siempre necesitaba algo. Un préstamo de $500 porque el auto se descompuso. $1,000 porque Fátima necesitaba un tratamiento dental urgente. 2,000 porque tenían que pagar el enganche de un departamento nuevo. Yo siempre decía que sí. Siempre. Porque era mi hijo. Porque una madre ayuda. Porque pensaba que eso era amor. Él prometía devolverme el dinero, pero nunca lo hacía. Y yo nunca se lo reclamaba. No quería parecer una de esas madres amargadas que llevan la cuenta de cada centavo. No quería que pensara que mi ayuda tenía un precio. Así que dejaba pasar. Una y otra vez. Esa mañana, era martes. Recuerdo que estaba preparando limonada cuando sonó mi teléfono. Era Iván. Su voz sonaba agitada, nerviosa. Mamá, necesito tu ayuda. Es urgente. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? Él respiró hondo. Sí, estoy bien. Pero necesito tu tarjeta de crédito. Solo por unos días. Es una emergencia. Algo de Fátima. Algo médico. No puedo explicarte ahora, pero te prometo que es importante. Yo no dudé ni un segundo. Claro, hijo. ¿Cuándo la necesitas? Ahora, mamá. Puedo pasar en 20 minutos. Por supuesto. Aquí te espero. Colgué el teléfono con el estómago apretado. Una emergencia médica. Fátima. ¿Estaría enferma? ¿Sería algo grave? Empecé a imaginar lo peor. Cáncer. Alguna operación urgente. Un accidente. Cuando Iván llegó,
Lucía tenso pero no desesperado. Eso debió haberme extrañado. Entró rápido, me dio un beso en la mejilla. Gracias, mamá. Eres un ángel. Le entregué mi tarjeta sin pensarlo 2 veces. Él la guardó en su billetera, me abrazó fuerte, y se fue diciendo que me llamaría pronto para explicarme todo. Cerré la puerta y me quedé ahí parada, con un vacío extraño en el pecho. Algo no se sentía bien, pero traté de ignorarlo. 2 días después, fui al banco. Necesitaba retirar efectivo para pagar al jardinero. La fila era larga, como siempre. Me puse a esperar con paciencia. Delante de mí había una señora mayor con un bastón. A mi lado, un hombre joven revisaba su teléfono. Y entonces lo escuché. Una voz familiar. Demasiado familiar. Me giré despacio y lo vi. Iván. Estaba a unos metros de distancia, con el teléfono pegado al oído, hablando en voz baja pero no lo suficiente. Y lo que escuché me congeló la sangre. Amor, ya está todo listo. Reservé el restaurante más caro de la ciudad. Va a ser una cena increíble. $15,000. ¿Te imaginas? Tus padres van a quedar impresionados. Van a ver que su yerno no es cualquier cosa. Hubo una pausa. Luego, Iván soltó una risa. Una risa que nunca le había escuchado. Fría. Arrogante. ¿Qué quién va a pagar? Esa vieja tonta de mi madre. Le pedí su tarjeta y me la dio sin hacer una pregunta. Ni siquiera va a estar en la cena. No tiene idea de nada. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Las paredes del banco parecían cerrarse sobre mí. Mi respiración se volvió superficial, rápida. Mis manos empezaron a temblar. Esa vieja tonta de mi madre. Las palabras rebotaban dentro de mi cabeza como balas. No podía moverme. No podía pensar. Solo podía escuchar esa risa. Esa maldita risa. Iván siguió hablando. No te preocupes. Ella nunca revisa los estados de cuenta. Y aunque lo hiciera, le diría que fue para tu tratamiento médico. Se lo traga todo. Es demasiado ingenua. Otra risa. Otra puñalada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente pude moverme, salí del banco sin retirar el dinero. Caminé hasta mi auto. Me senté. Cerré la puerta. Y ahí, en el silencio de mi coche, algo dentro de mí se rompió. Pero no lloré. No grité. No hice nada de eso. En cambio, sentí como algo frío y duro nacía en mi pecho. Algo que nunca había sentido antes. Traición. Furia. Y una claridad helada que cortaba como un cuchillo. Mi hijo me había usado. Me había mentido. Me había llamado vieja tonta. Y lo peor de todo, pensaba que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Pero se equivocaba. En ese momento, mientras mis manos dejaban de temblar y mi respiración se calmaba, supe exactamente qué iba a hacer. No iba a confrontarlo. No iba a llorarle. No iba a rogarle explicaciones. Iba a esperar. Iba a planear. Y cuando llegara el momento, iba a destruirlo. Conduje de regreso a casa en completo silencio. No puse música. No abrí las ventanas. Solo el zumbido del motor y el latido sordo de mi corazón. Cuando llegué, cerré la puerta con llave, dejé mi bolso en la mesa de la entrada y me quedé parada en medio de la sala. La misma sala donde Iván había crecido. Donde dio sus primeros pasos. Donde jugaba con sus carritos mientras yo cocinaba. Donde me abrazaba cada vez que tenía miedo. Esa sala ahora se sentía diferente. Como si cada recuerdo feliz hubiera sido una mentira. Me senté en el sofá y respiré hondo. No iba a derrumbarme. No iba a llorar como una víctima. Porque no era una víctima. Era una mujer que acababa de abrir los ojos. Y ahora que los tenía abiertos, no iba a cerrarlos nunca más. Tomé mi teléfono y marqué el número del banco. Una operadora me atendió con voz amable. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Mi voz salió tranquila, firme. Necesito revisar los movimientos de mi tarjeta de crédito de los últimos 3 días. Ella me pidió mis datos, verificó mi identidad, y luego escuché el tecleo en su computadora.
Señora Damaris, veo aquí un cargo pendiente de autorización por $15,000 en el restaurante La Perla Negra. Fue hecho ayer por la noche. $15,000. Ahí estaba. La confirmación. No había sido mi imaginación. No había malinterpretado nada. Mi hijo realmente había hecho eso. ¿El cargo ya fue procesado?, pregunté. No, señora. Aún está en autorización. Se procesará después del evento. Perfecto. Eso me daba tiempo. Necesito saber la fecha y hora del evento. La operadora dudó un momento. Dice aquí que es este sábado a las 8 de la noche. 3 días. Tenía 3 días para prepararme. Gracias. Una cosa más. Quiero que esté atenta. Cualquier cargo que venga de esa tarjeta necesita mi autorización verbal directa. ¿Entendido? Por supuesto, señora. Lo anoto en su perfil. Colgué y una sonrisa pequeña, fría, apareció en mis labios. Luego llamé a mi amiga Eloísa. Eloísa es abogada, lleva 30 años ejerciendo, y es una de las pocas personas en las que confío plenamente. Nos conocimos cuando nuestros hijos estaban en la misma escuela. Ella siempre fue directa, inteligente, sin pelos en la lengua. Damaris, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Eloísa, necesito tu ayuda. Es urgente. Mi tono la alertó de inmediato. Dime, ¿qué pasó? Le conté todo. Cada palabra. Cada detalle. La llamada urgente. La supuesta emergencia médica. La conversación que escuché en el banco. El cargo de $15,000. Eloísa guardó silencio durante unos segundos después de que terminé. Luego, su voz sonó furiosa. Ese desgraciado. Damaris, lo que hizo es fraude. Uso indebido de tarjeta de crédito. Puedes denunciarlo. Lo sé, respondí con calma. Pero quiero algo más. Quiero modificar mi testamento. Quiero sacarlo de mi herencia. Quiero que legalmente quede claro que no recibirá nada de mí. Eloísa respiró hondo. Puedo tener los papeles listos para mañana. Pero Damaris, ¿estás segura? Es tu hijo. Ya no, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Ya no es mi hijo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la terraza, envuelta en una manta, mirando las estrellas. Pensé en todos los años que pasé criando a Iván. Las noches en vela cuando tenía fiebre. Las veces que trabajé horas extras para pagarle la universidad. Los sacrificios que hice para que él tuviera una vida mejor que la mía. Y me pregunté en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su cajero automático. ¿En qué momento dejé de ser una persona para él y me volví solo un recurso? Una vieja tonta. Esas palabras seguían resonando. Pero ya no me dolían. Ahora solo me daban fuerza. Porque cada vez que las recordaba, me reafirmaban en mi decisión. No había vuelta atrás. Al día siguiente, fui a la oficina de Eloísa. Ella ya tenía todo preparado. Un testamento nuevo. Limpio. Claro. En él, dejaba mi casa y mis ahorros a una fundación de niños que yo había apoyado durante años. Iván no aparecía en ninguna parte del documento. Firmé cada página con mano firme. Eloísa me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Esto es definitivo, Damaris. Una vez que lo hagas público, no hay marcha atrás. Lo sé, respondí. Y quiero que sea público. Quiero que lo sepa. Quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Eloísa asintió y guardó los papeles en un sobremanila. ¿Cuándo quieres que se lo entregue? El sábado. En el restaurante. Eloísa levantó las cejas. ¿Vas a ir? Por supuesto que voy a ir. Una sonrisa apareció en el rostro de Eloísa. Entonces yo también voy. Esto no me lo pierdo. Después de la oficina de Eloísa, fui al restaurante. La Perla Negra. Un lugar elegante en el centro de la ciudad, con ventanas enormes, lámparas de cristal y manteles color marfil. Pedí hablar con el gerente. Un hombre de unos 50 años, con traje impecable y modales refinados. Señora, ¿en qué puedo ayudarle?
Tengo una reservación a nombre de Iván Méndez para este sábado a las 8 de la noche. El gerente revisó su computadora. Sí, aquí está. Una cena privada para 12 personas. Menú completo con vinos premium. Todo pagado con la tarjeta terminación 3217. Mi tarjeta. Exacto, dije con calma. Esa es mi tarjeta. Y yo soy quien va a pagar esa cena. El gerente pareció confundido. Usted es la señora Damaris. Así es. Pero el señor Iván dijo que usted no asistiría al evento. El señor Iván se equivocó, respondí con una sonrisa fría. Estaré ahí. Y necesito que me reserve una mesa. Separada. Desde donde pueda ver todo sin que ellos me vean a mí de inmediato. El gerente me miró con curiosidad, pero asintió profesionalmente. Por supuesto, señora. Le reservo una mesa en el segundo nivel. Tiene vista completa al salón privado que ellos ocuparán. Perfecto. Una cosa más. Cuando yo dé la señal, necesito que usted se acerque a su mesa con la cuenta. Y que le diga frente a todos que el cargo no pudo ser procesado. El gerente dudó. Señora, eso sería muy incómodo para el señor Iván. Exactamente, dije mirándolo fijamente. Ese es el punto. Los siguientes 2 días fueron extraños. Iván me llamó una vez. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Su voz sonaba casual, relajada, como si nada hubiera pasado. Bien, hijo, respondí con la misma tranquilidad. ¿Y Fátima? Ya está mejor. Hubo una pausa pequeña. Mejor. Sí, de su emergencia médica. La razón por la que necesitabas mi tarjeta. Otra pausa. Ah, sí. Sí, ya está mucho mejor. Fue algo menor al final. Gracias por preguntar. Mentiroso. Mentiroso descarado. Pero yo no dije nada. Solo sonreí para mí misma. Me alegra mucho, hijo. Cuídense. Tú también, mamá. Te quiero. Yo también. Mentí. Y colgué. El viernes por la noche, preparé mi ropa para el día siguiente. Elegí un vestido color verde oscuro, elegante pero sobrio. Zapatos negros de tacón bajo. Un collar de perlas que Mario me regaló en nuestro aniversario número 30. Me maquillé ligeramente. Quería verme bien. Quería verme fuerte. No iba a llegar como una madre destrozada suplicando explicaciones. Iba a llegar como una mujer que conoce su valor. Como alguien que ya no tiene nada que perder. Me miré al espejo durante largo rato. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había entregado esa tarjeta de crédito con confianza ciega. Esta mujer tenía los ojos más duros. La mandíbula más firme. Esta mujer había aprendido que el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Y que la familia no es un escudo para el abuso. El sábado amaneció despejado. Desayuné tranquila. Café negro. Pan tostado. Fruta. Leí el periódico. Regué las plantas. Hice todo con una calma deliberada. Como si fuera un día cualquiera. Pero por dentro, sentía una corriente eléctrica recorriéndome las venas. Anticipación. Justicia pendiente. A las 7 de la tarde, Eloísa pasó por mí. Llevaba un portafolio negro con los documentos. ¿Lista?, me preguntó. Más que lista, respondí. Durante el camino al restaurante, ninguna de las dos habló mucho. No hacía falta. Eloísa conducía con seguridad, y yo miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana. Pensé en Iván. En cómo debía estar en ese momento, vistiéndose, preparándose para su gran noche. Para su momento de gloria falsa. Sin saber que su madre, esa vieja tonta, estaba a punto de quitarle todo. Llegamos al restaurante a las 7:40. Eloísa estacionó el auto a media cuadra de distancia. Desde ahí podíamos ver la entrada principal. Las luces cálidas. El letrero dorado que decía La Perla Negra. La gente elegante entrando y saliendo. ¿Quieres esperar unos minutos?, preguntó Eloísa. Sí. Quiero que ellos lleguen primero. Quiero que se acomoden. Que se sientan seguros. Eloísa asintió y apagó el motor. Nos quedamos ahí, en silencio,
esperando. A las 7:55, un auto negro se detuvo frente al restaurante. Reconocí ese auto. Era el de Iván. Las puertas se abrieron y él salió primero. Vestía un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata color vino. Se veía confiado, orgulloso. Rodeó el auto y abrió la puerta del copiloto. Fátima salió con un vestido largo color champán, tacones altos, el cabello recogido en un moño elegante. Se veía hermosa. Detrás de ellos, otro auto se estacionó. De ahí bajaron 4 personas más. Los reconocí por las fotos que Iván me había mostrado alguna vez. Armando y Soraya, los padres de Fátima. 2 personas más que debían ser familiares. Todos bien vestidos. Todos sonriendo. Iván estrechó la mano de Armando con firmeza. Le dio un beso en la mejilla a Soraya. Lucía como el yerno perfecto. El hombre generoso. El triunfador. Me dieron ganas de vomitar. Ya entraron, dijo Eloísa en voz baja. Vamos, respondí. Salimos del auto. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo. Caminamos hacia la entrada con pasos firmes. El portero nos abrió la puerta con una reverencia. Buenas noches, señoras. Entramos al vestíbulo. El lugar era tan elegante como lo recordaba. Pisos de mármol. Arreglos florales enormes. Música suave de piano de fondo. El gerente nos vio de inmediato y se acercó con una sonrisa profesional. Señora Damaris, qué gusto verla. Su mesa está lista. Nos guió hacia una escalera discreta que llevaba al segundo nivel. Subimos despacio. Desde arriba, había una vista perfecta del salón privado donde Iván y su grupo ya estaban sentados. Podía verlos claramente, pero ellos no podían verme a mí. Perfecto. Me senté en mi mesa. Eloísa se sentó frente a mí. El gerente nos entregó los menús. ¿Desean ordenar algo? Solo agua por ahora, dije sin apartar la mirada del salón de abajo. Por supuesto. Cualquier cosa que necesiten, avísenme. Se retiró con una inclinación de cabeza. Desde mi posición, podía ver todo. Iván estaba en la cabecera de la mesa. Fátima a su derecha. Armando a su izquierda. Los demás familiares distribuidos alrededor. Un mesero ya les había servido copas de champán. Iván levantó la suya. Aunque no podía escuchar sus palabras desde esa distancia, veía su boca moverse. Veía las sonrisas de los demás. Veía cómo Armando asentía con aprobación. Cómo Soraya lo miraba con cariño. Él estaba representando su papel a la perfección. El yerno ejemplar. El hombre exitoso que invitaba a una cena de $15,000 como si nada. Y todo con mi dinero. Con mi tarjeta. Con mi confianza destruida. Apreté los puños sobre la mesa. Eloísa puso su mano sobre la mía. Respira, me dijo suavemente. Tu momento llegará. Asentí. Tenía razón. Esto no era el momento de explotar. Esto era el momento de observar. De esperar. De dejar que él cavara su propia tumba un poco más profundo. Pasaron 20 minutos. Los meseros trajeron las entradas. Ostras. Carpaccio. Pan artesanal con aceite de trufa. Todo lucía exquisito. Todo era caros. Iván comía con tranquilidad, conversaba, reía. De vez en cuando, tomaba la mano de Fátima y la besaba. Ella se sonrojaba. Los padres de ella los miraban con ternura. Era una escena perfecta. Una mentira perfecta. Míralo, murmuré. Está disfrutando cada segundo. Eloísa siguió mi mirada. Déjalo. Mientras más alto suba, más duro va a caer. Tenía razón. Pero era difícil contenerme. Cada célula de mi cuerpo quería bajar esas escaleras, plantarme frente a esa mesa y gritarle la verdad a todos. Pero no. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. Yo quería que él sintiera exactamente lo que yo sentí. La humillación. La traición. El shock de descubrir que todo en lo que confiaba era una ilusión. Media hora más tarde, llegaron los platos principales. Filete de res con salsa de vino tinto. Langosta a la parrilla. Risotto con azafrán.
Los meseros servían con movimientos precisos, elegantes. Las copas se llenaban constantemente. Vino blanco, vino tinto, más champán. La cuenta subía y subía. Y ellos no tenían idea. Iván seguía hablando. Gesticulaba con las manos. Contaba alguna historia que hacía reír a todos. Se veía tan cómodo, tan en control, tan seguro de que su plan había funcionado. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje al gerente. Estoy lista. Proceda. Vi cómo él revisaba su teléfono, levantaba la vista hacia mí y asentía discretamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Eloísa se inclinó hacia adelante. Ya. Ya, respondí. El gerente desapareció por unos momentos. Luego reapareció con un sobre blanco en la mano. Caminó con paso firme hacia el salón privado. Vi cómo se acercaba a la mesa de Iván, cómo se inclinaba ligeramente y le decía algo al oído. La expresión de Iván cambió, de relajada a confundida, luego a preocupada. Tomó el sobre que el gerente le extendía. Lo abrió. Sacó un papel. Lo leyó. Y vi cómo su rostro se ponía pálido. Completamente pálido. Fátima lo notó de inmediato. Le tocó el brazo. ¿Qué pasa, amor? Iván no respondió. Solo miraba el papel con los ojos muy abiertos. Armando también se dio cuenta. ¿Iván? ¿Todo bien? El gerente seguía parado junto a la mesa, con las manos cruzadas frente a él, esperando. Iván finalmente levantó la vista. Debe haber un error, dijo con voz tensa. Tiene que haber un error. El gerente negó con la cabeza educadamente. Me temo que no, señor. La tarjeta fue declinada. El cargo no pudo procesarse. Silencio. Un silencio denso, incómodo, que se extendió por toda la mesa. Fátima pestañeó varias veces. ¿Declinada? Pero dijiste que era la tarjeta de tu mamá, que ella te la había prestado. Iván tragó saliva. Sí, es su tarjeta, pero no entiendo por qué fue declinada. Debe ser un problema del banco. El gerente mantuvo su tono profesional. Señor, me comuniqué con el banco hace unos minutos. Me informaron que la titular de la tarjeta canceló la autorización del cargo. Iván se quedó congelado. ¿Canceló? Mi mamá canceló. Así es, señor. Armando frunció el ceño. No entiendo. Tu madre sabe de esta cena. Iván abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Fátima lo miraba con una mezcla de confusión y algo que empezaba a parecerse al miedo. Iván, dijiste que ella te había dado permiso. Que sabía para qué era. Yo pensé. Iván tartamudeó. Soraya intercambió una mirada con su esposo. El resto de los invitados se miraban entre sí, incómodos. El gerente carraspeó suavemente. Señor, necesitamos resolver el tema del pago antes de continuar con el servicio. La cuenta actual es de $11,200, y aún faltan los postres y el café. Iván sacó su billetera con manos temblorosas. La abrió. Sacó una tarjeta. Use esta. El gerente tomó la tarjeta y se retiró. Iván intentó sonreír. Disculpen. Solo fue un malentendido con el banco. Todo está bajo control. Pero su voz sonaba hueca. Y nadie en esa mesa le creía. Fátima ya no lo miraba con amor. Lo miraba con sospecha. Armando tenía los labios apretados en una línea fina. Los demás habían perdido el apetito. Desde mi mesa, yo observaba cada detalle, cada gesto, cada mirada. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a la satisfacción. Pero esto era solo el comienzo. El gerente regresó 2 minutos después. Y la expresión en su rostro lo decía todo. Lo lamento, señor. Esta tarjeta también fue declinada. Fondos insuficientes. El color abandonó completamente el rostro de Iván. Fátima dejó caer su tenedor. El sonido del metal contra el plato resonó en el silencio. Esto no puede estar pasando, susurró Iván. Debe haber un error. Pero todos sabían que no había ningún error. Armando se puso de pie lentamente. Iván, ¿qué está pasando aquí realmente?
Yo puedo explicar. Explica entonces, dijo Armando con voz dura. Explica por qué dijiste que ibas a pagar una cena de $15,000 y ahora resulta que no tienes con qué pagarla. Iván abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, sucedió. Yo me puse de pie. Tomé mi bolso. Miré a Eloísa. Vamos. Ella asintió y se levantó también, con el portafolio bajo el brazo. Comenzamos a bajar las escaleras. Despacio. Con dignidad. Cada paso resonaba en el silencio del restaurante. Y cuando llegamos al salón privado, cuando crucé esa puerta y todos los ojos se volvieron hacia mí, cuando Iván me vio y su cara se transformó en puro horror, supe que este momento valdría cada lágrima que había derramado en secreto. Hola, Iván, dije con voz calmada, fría como el hielo. Espero no estar interrumpiendo tu gran cena. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos me miraban como si hubiera aparecido de la nada, como un fantasma que no debería estar ahí. Pero yo estaba ahí. Y no iba a ninguna parte. Iván se había quedado paralizado en su silla, con la boca ligeramente abierta, los ojos desorbitados. Su rostro había pasado de pálido a un tono grisáceo enfermizo. Fátima me miraba sin comprender qué estaba pasando. Armando y Soraya intercambiaron miradas confundidas. El resto de los invitados simplemente observaban la escena con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Eloísa se quedó parada junto a mí, seria, profesional, con su portafolio negro apretado contra el pecho. El gerente del restaurante nos observaba desde una distancia prudente, esperando. Había ensayado este momento en mi mente cientos de veces durante los últimos días. Había imaginado diferentes versiones de esta escena. Pero ahora que estaba aquí, ahora que tenía los ojos de todos clavados en mí, descubrí que no necesitaba un discurso elaborado. La verdad era suficiente. Mamá, Iván finalmente encontró su voz, pero sonaba estrangulada, débil. ¿Qué haces aquí? No era una pregunta. Era una acusación disfrazada de sorpresa. Me acerqué a la mesa con pasos medidos. Mis tacones resonaban contra el piso de madera. ¿Qué hago aquí?, repetí con calma. Pues vine a la cena que mi hijo organizó con mi tarjeta de crédito. La cena de $15,000 que planeó sin decirme nada. La cena para la que me pidió mi tarjeta con una mentira sobre una emergencia médica. Escuché un jadeo ahogado. Creo que vino de Soraya. Fátima se había llevado una mano a la boca. Armando me miraba con atención renovada, procesando mis palabras. Mamá, yo puedo explicar. Iván intentó ponerse de pie, pero sus piernas parecían no responderle. Se quedó medio sentado, medio parado, luciendo patético. Adelante, dije cruzándome de brazos. Explica. Explícale a todos cómo me llamaste un martes por la mañana diciendo que Fátima tenía una emergencia médica. Explícales cómo me suplicaste que te prestara mi tarjeta porque era urgente y no podías esperar. Iván abrió la boca, pero no salió nada. Fátima lo miraba ahora con ojos muy abiertos. ¿Emergencia médica? Iván, yo nunca tuve ninguna emergencia médica. ¿De qué está hablando tu mamá? Él negó con la cabeza, desesperado. Amor, no es lo que parece. Entonces, ¿qué es? La voz de Fátima había subido una octava. Porque hasta donde yo sabía, tú ibas a pagar esta cena con tu dinero. Con tu tarjeta. Con el bono que recibiste del trabajo. Sonreí sin humor. ¿Un bono del trabajo? Qué interesante. Porque lo que yo escuché fue algo muy diferente. Di un paso más cerca de la mesa. Iván retrocedió instintivamente. ¿Quieres que les cuente exactamente qué escuché, hijo? ¿O prefieres hacerlo tú? Mamá, por favor, su voz sonaba como un ruego. No hagas esto. ¿Que no haga qué? ¿Que no diga la verdad? ¿Que no revele frente a todos lo que realmente piensas de mí? Mi voz seguía tranquila, pero cada palabra salía afilada como un cuchillo. Armando se puso de pie completamente. Era un hombre alto, de hombros anchos, con presencia imponente. Señora, con todo respeto, creo que merecemos saber qué está pasando aquí. Lo miré directamente a los ojos. Tiene toda la razón, señor Armando. Déjeme contarle exactamente qué está pasando. Hace 3 días,
Mi hijo me pidió mi tarjeta de crédito. Me dijo que su esposa, su hija, tenía una emergencia médica. Yo, como la madre confiada y tonta que soy, se la di sin hacer preguntas. Hice una pausa. 2 días después, fui al banco. Y ahí, por casualidad, escuché a mi hijo hablando por teléfono. Hablaba con Fátima. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Fátima negaba con la cabeza, confundida. No sé de qué habla. Iván no me llamó ese día. Ah, ¿no? Dije levantando las cejas. Entonces tal vez recuerdes una conversación donde él te decía que había reservado el restaurante más caro de la ciudad para impresionar a tu familia. Donde te decía que iba a dar una cena de $15,000 para que tus padres vieran que su yerno no era cualquier cosa. El rostro de Fátima se puso rojo. Él me dijo eso, pero dijo que era su dinero. ¿Su dinero? Mi risa salió cortante, amarga. No, querida. Era mi dinero. Mi tarjeta. Mis ahorros de toda una vida de trabajo. Me volví hacia Iván. Pero lo mejor de todo fue cuando dijiste quién iba a pagar esta cena. ¿Lo recuerdas? Porque yo sí lo recuerdo perfectamente. Dijiste, esa vieja tonta de mi madre. Le pedí su tarjeta y me la dio sin hacer una pregunta. Ni siquiera va a estar en la cena. No tiene idea de nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Soraya se llevó una mano al pecho. Armando apretó la mandíbula. Los otros invitados se miraron entre sí con expresiones de shock. Y Fátima se había puesto de pie y miraba a Iván como si lo viera por primera vez. Dijiste eso. Su voz temblaba. Llamaste a tu madre vieja tonta. Amor, yo no. Fue sacado de contexto. Iván intentó acercarse a ella, pero Fátima retrocedió. Contexto. Armando intervino con voz de trueno. ¿Qué contexto justifica llamar así a tu propia madre? ¿Qué contexto justifica mentirle y robarle su tarjeta de crédito? Yo no le robé nada, Iván explotó finalmente, desesperado. Ella me la dio. Me la prestó. Te la presté porque me mentiste, dije con voz gélida. Te la presté porque pensé que tu esposa estaba enferma. Te la presté porque confiaba en ti. Porque eres mi hijo. ¿O eras? Esas últimas palabras cayeron como piedras. Iván me miró con ojos brillantes. Mamá, por favor. Perdóname. Fue un error. No quise decir esas cosas. Estaba tratando de impresionar a Fátima, de quedar bien con su familia. Y la única manera que encontraste de quedar bien fue robándome y humillándome. Sacudí la cabeza. No. Iván. Esto no fue un error. Esto fue una decisión. Una decisión calculada, fría, deliberada. Eloísa dio un paso adelante. Si me permiten, dijo con voz profesional. Soy la abogada de la señora Damaris. Y hay algunos asuntos legales que necesitamos aclarar. Abrió su portafolio y sacó varios documentos. Primero, el uso de la tarjeta de crédito de la señora Damaris bajo pretextos falsos constituye fraude. Ella tiene todo el derecho de presentar cargos. Iván se tambaleó. No. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Exactamente, respondí. Eres mi hijo. Y eso hace que lo que hiciste sea aún peor. Eloísa continuó. Segundo, la señora Damaris ha modificado su testamento. Efectivo inmediatamente, usted, Iván Méndez, queda excluido de cualquier herencia. No recibirá la casa, ni los ahorros, ni nada que pertenezca a su madre. El color drenó nuevamente del rostro de Iván. ¿Qué? No. No puedes hacer eso. Sí puedo, dije firmemente. Y lo hice. Eloísa sacó otro documento. Este es el Nuevo Testamento, firmado y notarizado ayer. Todo queda para una fundación de niños que la señora Damaris ha apoyado durante años. Fátima se dejó caer en su silla, llevándose las manos a la cara. Soraya tenía lágrimas en los ojos, pero no sé si eran de compasión por mí o de vergüenza por su yerno. Armando miraba a Iván con desprecio absoluto. No puedo creer que mi hija se haya casado con alguien así, dijo con voz baja pero llena de ira. Un hombre que le roba a su propia madre. Un hombre que la llama vieja tonta. Un hombre que miente y manipula. Se volvió hacia Fátima. Hija,
Levántate. Nos vamos. Papá, yo no sabía nada, Fátima sollozaba. Te lo juro, no sabía que le había robado la tarjeta a su mamá. Él me dijo que era su dinero. Lo sé, mi amor. Armando puso una mano en el hombro de su hija. Sé que tú no sabías. Pero ahora que lo sabes, tienes que tomar una decisión. Todos miraron a Fátima. Ella levantó la vista hacia Iván, con el rímel corrido por las lágrimas. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. ¿Por qué hiciste esto? Iván intentó acercarse nuevamente. Porque quería que tu familia me respetara. Quería que vieran que podía darte todo lo que mereces. Robándole a tu mamá, Fátima negó con la cabeza. Eso no es amor, Iván. Eso no es respeto. Eso es... no sé qué es, pero me das asco. Se puso de pie y caminó hacia donde estaba su padre. Armando la rodeó con un brazo protector. Soraya se unió a ellos. Los otros invitados ya se habían levantado también, claramente incómodos y queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Señora Damaris, Armando me miró con respeto. Lamento muchísimo lo que mi yerno le hizo. Si hay algo que podamos hacer. No hay nada, respondí suavemente. Esto es entre mi hijo y yo. Bueno, ex-hijo. Armando asintió. Entiendo. Con su permiso, nos retiramos. Él y su familia comenzaron a salir del salón privado. Antes de cruzar la puerta, Fátima se volvió una última vez hacia Iván. No me llames. No me busques. Necesito pensar. Y desaparecieron. Uno por uno, los demás invitados también se fueron, murmurando disculpas, evitando mirar a Iván. En menos de 2 minutos, el salón que había estado lleno de risas y celebración quedó vacío. Solo quedábamos 4 personas. Iván, Eloísa, el gerente, y yo. Iván seguía parado junto a la mesa, rodeado de platos a medio comer, copas de vino sin terminar, servilletas arrugadas. Los restos de su gran cena. Los restos de su mentira. Me miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Algo entre terror, vergüenza y rabia. Sus manos temblaban. Tenía los ojos enrojecidos. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces recordé sus palabras. Esa vieja tonta. Y la lástima se evaporó como agua hirviendo. Mamá, su voz salió quebrada. Por favor. Tienes que entenderme. Yo solo quería. ¿Qué querías, Iván?, lo interrumpí. ¿Impresionar a gente que apenas conoces? ¿Parecer alguien que no eres? Y para eso tenías que destruirme a mí. Yo no quise destruirte, gritó de repente, y el sonido resonó en el salón vacío. Solo necesitaba ese dinero. Solo necesitaba que ellos me respetaran. ¿Y mi respeto? ¿Mi confianza? Eso no valía nada. Él se pasó las manos por el cabello, desesperado. Tú siempre has estado ahí. Siempre me has apoyado. Pensé que una vez más no importaría. ¿Qué no importaría?, repetí incrédula. Iván, me mentiste. Me usaste. Me llamaste vieja tonta. Fue solo una frase. No lo pensé de verdad. Su voz se quebró en un sollozo. Tú sabes que te quiero. Eres mi madre. Ya no, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no soy tu madre. Porque una madre merece respeto. Una madre merece honestidad. Y tú no me diste ninguna de las dos cosas. Él dio un paso hacia mí, con las manos extendidas. Mamá, por favor. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Voy a devolverte cada centavo. Te lo prometo. Voy a trabajar el doble, el triple. Pero no me abandones. No me quites todo. Yo no te quité nada, dije firmemente. Tú te lo quitaste solo. Cuando decidiste que mi amor era algo que podías explotar. Cuando decidiste que mi confianza era una debilidad. Me volví hacia el gerente, que seguía esperando discretamente. ¿Cuánto es la cuenta total? Él consultó su tableta. Con todo lo consumido hasta este momento, serían $13,500, señora. Saqué mi tarjeta de crédito. La misma que Iván había usado. Cárguelo a esta tarjeta.
Iván me miraba con ojos desorbitados. ¿Qué estás haciendo? Estoy pagando la cuenta, respondí mientras el gerente procesaba el pago. Porque a diferencia de ti, yo sí cumplo mis compromisos. Y no quiero que este restaurante sufra por tus mentiras. El gerente me devolvió la tarjeta con una sonrisa agradecida. Muchas gracias, señora Damaris. Ha sido un placer servirle. Asentí. Guardé mi tarjeta en mi bolso. Luego me volví hacia Iván por última vez. ¿Hay algo más que necesitas saber? Eloísa se adelantó y le extendió un sobre. Él lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Ábrelo, ordené. Iván rompió el sello con dedos torpes. Sacó varios papeles. Sus ojos los recorrieron rápidamente. Con cada línea que leía, su rostro se ponía más pálido. Esto dice que presentaste una denuncia formal por uso indebido de tarjeta de crédito. Así es, confirmé. Lo que hiciste es fraude, Iván. Es un delito. Y yo tengo todo el derecho de denunciarlo. Pero soy tu hijo, susurró. Ya no, repetí por tercera vez. Un hijo no hace lo que tú me hiciste. Un extraño sí. Y es así como te voy a tratar de ahora en adelante. Él negaba con la cabeza, una y otra vez, como si pudiera cambiar la realidad con ese gesto. No puedes hacer esto. Yo podría ir a la cárcel. Deberías ir a la cárcel, dije sin emoción. Pero no voy a llegar tan lejos. Todavía hay algo de la madre en mí que no puede hacerte eso. Así que voy a darte una opción. Me miraba con ojos desesperados, aferrándose a cualquier esperanza. ¿Qué opción? Vas a devolverme cada centavo que me has quitado a lo largo de estos años. No solo estos $15,000. Todo. Los préstamos que nunca pagaste. Los favores que nunca devolviste. Vamos a hacer una lista detallada, con fechas y montos. Y vas a firmar un acuerdo de pago. Eloísa sacó otro documento. Aquí está el acuerdo. Ya calculamos aproximadamente $32,000 en préstamos no pagados en los últimos 5 años. Más los $13,500 de esta noche. Son $45,500 en total. Iván se tambaleó como si lo hubieran golpeado. No tengo ese dinero. No tengo ni la mitad de eso. Lo sé, dije. Por eso el acuerdo establece pagos mensuales de $1,000 durante los próximos 4 años. Sin intereses. Porque a pesar de todo, todavía soy demasiado buena contigo. ¿Y si no puedo pagar?, preguntó con voz débil. Entonces la denuncia procede. Y enfrentarás las consecuencias legales de tus acciones. Eloísa le extendió una pluma. Firma aquí, aquí y aquí. Iván tomó la pluma con mano temblorosa. La puso sobre el papel. Pero no firmó. Me miraba con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Tiene que haber otra manera. No la hay, dije con firmeza. Firma o vete. Pero si te vas sin firmar, mañana mismo presento los cargos completos. Él cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y entonces, con movimientos lentos, derrotados, firmó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Eloísa recogió los documentos, los revisó, y los guardó en su portafolio. Recibirás una copia por correo certificado en 3 días hábiles. Tu primer pago vence el 30 de este mes. Iván dejó caer la pluma. Se quedó ahí parado, con los hombros caídos, luciendo 10 años más viejo. ¿Eso es todo?, preguntó con voz hueca. Ya puedo irme. Una cosa más, dije. Saqué un sobre de mi bolso. Un sobre que había preparado cuidadosamente la noche anterior. Se lo extendí. Él lo tomó sin entusiasmo. ¿Qué es? Una carta. Léela cuando llegues a tu casa. O no la leas. Ya no me importa. Iván sostuvo el sobre como si quemara. Nos miramos durante un largo momento. Madre e hijo. O lo que solíamos ser. Quise ver arrepentimiento en sus ojos. Quise ver dolor genuino, no solo por haber sido descubierto, sino por lo que había hecho. Pero solo vi miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo a perder su estilo de vida.
Miedo a que Fátima no lo perdonara. No vi amor. No vi remordimiento. Y eso confirmó que había tomado la decisión correcta. Adiós, Iván, dije suavemente. Fue la primera vez en mi vida que me despedía de él sin agregar mi amor, sin agregar cuídate, sin agregar te quiero. Solo adiós. Él abrió la boca como si fuera a decir algo. Pero no salió nada. Finalmente, bajó la cabeza, se dio la vuelta, y caminó hacia la salida. Sus pasos sonaban pesados, arrastrados. Lo vi alejarse. Vi cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Vi cómo cruzaba la puerta sin mirar atrás. Y entonces desapareció. El salón quedó en silencio. Eloísa puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien? Respiré hondo. Esperé sentir algo. Dolor. Arrepentimiento. Duda. Pero lo único que sentí fue alivio. Un alivio profundo, limpio, liberador. Sí, respondí. Estoy bien. Y era verdad. El gerente se acercó discretamente. Señora Damaris, ¿puedo ofrecerle algo? ¿Un té? ¿Un café? Miré la mesa llena de comida intacta. La cena que Iván había planeado con tanto esmero para impresionar a gente que ahora lo despreciaba. ¿Sabe qué? Dije con una pequeña sonrisa. Tengo hambre. ¿Podría traerme un plato de ese risotto? Y una copa de vino blanco. El gerente sonrió. Por supuesto. Enseguida. Se retiró. Eloísa me miró con admiración. Eres increíble. Lo sabías. Me encogí de hombros. No soy increíble. Solo soy una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Nos sentamos a la mesa. El mismo lugar donde minutos antes había ocurrido el colapso de mi hijo. Pero ahora se sentía diferente. Se sentía como un nuevo comienzo. El gerente regresó con mi comida. El risotto estaba cremoso, perfecto, con un aroma a azafrán que llenaba el aire. El vino era suave, refrescante. Comí despacio, saboreando cada bocado. Eloísa pidió lo mismo. Comimos en silencio cómodo, sin necesidad de palabras. Cuando terminé, me recosté en la silla y miré alrededor del restaurante. Las luces cálidas. La música suave. La elegancia. ¿Sabes? Dije pensativamente. Nunca había venido a un lugar así. Siempre pensé que era demasiado caro, demasiado elegante para mí. Pues deberías venir más seguido, respondió Eloísa. Te lo mereces. Sonreí. Tal vez tenía razón. Tal vez había pasado demasiados años viviendo para otros, sacrificándome por gente que no lo apreciaba. Tal vez era tiempo de vivir para mí, de disfrutar lo que me quedaba de vida sin cargar con el peso de expectativas que nunca debía aceptar. Pagamos la cuenta, dejamos una generosa propina, y salimos del restaurante. El aire nocturno estaba fresco y limpio. Las estrellas brillaban en el cielo despejado. Me sentía ligera, más ligera de lo que me había sentido en años. ¿A casa?, preguntó Eloísa mientras caminábamos hacia el auto. A casa, confirmé. Y mientras nos alejábamos de la Perla Negra, no miré atrás ni una sola vez. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Tal vez en años. No hubo pesadillas. No hubo vueltas en la cama. No hubo ese peso en el pecho que me había acompañado desde que escuché a Iván llamarme vieja tonta. Me desperté con la luz del sol entrando por la ventana de mi habitación. Los pájaros cantaban en el jardín. El aire olía a jazmín y tierra húmeda. Me quedé acostada unos minutos, simplemente respirando, sintiendo la paz que había recuperado. Era domingo. Antes, los domingos significaban preparar comida para Iván. Limpiar la casa hasta que brillara. Asegurarme de que todo estuviera perfecto para su visita. Vivía para esos domingos. Pero ahora, este domingo era mío. Solo mío. Me levanté despacio, preparé café, y salí a la terraza con mi taza humeante. Las plantas de Mario me daban la bienvenida con sus hojas verdes y brillantes. Me senté en mi silla favorita, la de mimbre que cruje suavemente cuando te mueves. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí soledad. Sentí libertad. Mi teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Era un número desconocido.
Dudé si contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Hola. Señora Damaris. La voz al otro lado era femenina, joven, nerviosa. Soy Fátima. Silencio. No esperaba escuchar de ella tan pronto. Fátima, dije con tono neutral. No sé si deba hablar contigo. Lo entiendo, respondió rápidamente. Entiendo si me odia. Entiendo si nunca quiere saber de mí. Pero necesitaba llamarla. Necesitaba decirle algo. Esperé. Ella respiró hondo. Yo no sabía nada. Se lo juro por lo que más quiero. Iván me dijo que había recibido un bono en el trabajo. Me dijo que quería hacer algo especial para mis padres. Yo nunca imaginé que estaba usando su dinero, su tarjeta, sin su permiso. Su voz se quebró. Cuando usted llegó anoche y dijo esas cosas, cuando escuché lo que le hizo, sentí que me moría de vergüenza. ¿Por qué me llamas, Fátima?, pregunté directamente. ¿Qué quieres de mí? Nada, respondió con voz firme. No quiero nada. Solo quería que supiera que yo no fui cómplice de eso. Y quería pedirle perdón. ¿Perdón por qué?, dije más suavemente. Tú no hiciste nada malo. Pero me casé con alguien capaz de hacerlo, dijo con amargura. Llevo toda la noche despierta pensando, revisando cada conversación, cada momento de estos 5 años. Y ahora veo cosas que antes ignoraba. Las veces que Iván mencionaba que usted le había dado dinero. Las veces que hablaba de usted como si fuera una obligación, no una madre. Yo lo justificaba. Pensaba que todos los hijos tienen roces con sus padres. Pero esto no es un roce. Esto es crueldad. Escuché sollozos al otro lado de la línea. Mis padres están furiosos. Mi papá dice que me va a apoyar en lo que decida, pero que si me quedo con Iván, él no va a poder verlo a la cara. Mi mamá llora cada vez que menciono lo que pasó. Y yo no sé qué hacer. Fátima, dije despacio, yo no voy a decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. ¿Usted cree que pueda cambiar?, preguntó con un hilo de esperanza. ¿Cree que esto haya sido solo un error terrible y que él pueda aprender de esto? Cerré los ojos. Pensé en todas las veces que Iván me había pedido dinero. En todas las promesas rotas. En todos los préstamos que nunca pagó. En cómo siempre tenía una excusa, una emergencia, una razón por la que necesitaba mi ayuda. No lo sé, respondí honestamente. No puedo responderte eso. Lo que sí puedo decirte es que la gente no cambia porque nosotros queremos que cambien. Cambian cuando ellos deciden cambiar. Y solo si realmente quieren hacerlo. Él me ha llamado 50 veces desde anoche, dijo Fátima. Me ha mandado mensajes. Me dice que lo perdona. Que va a ser mejor. Que me ama. ¿Y tú qué sientes? Hubo un largo silencio. Siento que no lo conozco. Siento que he estado viviendo con un extraño estos 5 años. Siento que si fue capaz de hacerle eso a su propia madre, ¿qué no me haría a mí cuando sea mayor? Cuando ya no sea joven y bonita. Cuando ya no pueda darle lo que él quiere. Era una pregunta inteligente. Y dolorosa. Tienes razón en pensar eso, dije suavemente. El respeto no tiene edad, Fátima. Si alguien no respeta a su madre de 65 años, tampoco va a respetar a su esposa de 65. Fátima lloró abiertamente ahora. Lo siento tanto, señora Damaris. Siento que usted haya pasado por esto. Siento que mi familia haya sido parte de su humillación. Tu familia no fue parte de nada, le aseguré. Ustedes fueron víctimas también. Iván los usó para sentirse importante. Los usó a ustedes. Me usó a mí. Eso dice más de él que de cualquiera de nosotros. ¿Cómo hace para sonar tan tranquila?, preguntó con admiración mezclada con tristeza. Después de lo que le hizo, ¿cómo puede hablar sin odio? Porque el odio me destruiría a mí, no a él, respondí. Ya perdí suficiente por culpa de las acciones de mi hijo. No voy a perder mi paz también. Hablamos unos minutos más. Le di mi bendición para tomar cualquier decisión que necesitara tomar. Le dije que sin importar lo que pasara con Iván, ella no tenía que cargar con su culpa. Cuando colgamos, me quedé mirando el teléfono durante largo rato.
Sentí compasión por esa muchacha. Ella también había sido engañada. Ella también había creído en la máscara que Iván mostraba al mundo. Y ahora tenía que decidir si valía la pena quedarse con un hombre que había revelado su verdadero rostro. El lunes por la mañana recibí una llamada de Eloísa. Damaris, necesito contarte algo. Su tono era serio. ¿Qué pasó? Iván fue a mi oficina esta mañana. Sin cita previa. Estaba desesperado. Mi estómago se apretó. ¿Qué quería? Quería que convenciera a que retiraras la denuncia. Que le dieras más tiempo para pagar. Que reconsideraras lo del testamento. ¿Y qué le dijiste? Que yo soy tu abogada, no la suya. Que todas las decisiones las tomas tú. Y que si quería hablar contigo, tendría que hacerlo directamente. Bien, dije. Dijo algo más. Eloísa dudó. Dijo que esto te iba a arrepentir. Que estabas cometiendo un error. Que algún día ibas a necesitarlo y él no iba a estar. Sentí una punzada en el pecho. No de dolor, sino de confirmación. Incluso ahora, incluso después de todo, Iván no entendía. No se arrepentía de lo que había hecho. Solo se arrepentía de haber sido descubierto. Gracias por decirme, respondí. ¿Estás bien?, preguntó Eloísa con preocupación. Estoy perfectamente bien, aseguré. Y era verdad. Los días siguientes fueron extraños. Me descubrí esperando que sonara el teléfono. Esperando que Iván apareciera en mi puerta. Esperando algo. Pero no pasó nada. No hubo llamadas. No hubo visitas. Era como si mi hijo simplemente hubiera desaparecido de mi vida de la noche a la mañana. Y lentamente, muy lentamente, comencé a ajustarme a esa nueva realidad. Los domingos ya no los pasaba cocinando para alguien que no apreciaba mi esfuerzo. Los pasaba leyendo, caminando por el parque, visitando a amigas que había descuidado por estar siempre disponible para Iván. Comencé a tomar clases de pintura en un taller cerca de mi casa. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Descubrí que se me daba bien. Que disfrutaba mezclar colores, crear formas, perderme en el lienzo. Una tarde, mientras pintaba un atardecer, mi profesora se acercó. Damaris, esto es hermoso. Tiene mucha emoción. Miré mi pintura. Era un cielo de tonos naranjas y rojos, con una figura solitaria mirando hacia el horizonte. Es mi liberación, dije sin pensarlo. Ella sonrió con comprensión. No preguntó más. No necesitaba hacerlo. A las 3 semanas del incidente en el restaurante, recibí un sobre en el correo. Lo reconocí inmediatamente. Era el sobre que le había dado a Iván esa noche. La carta que le dije que leyera. Me lo devolvía sin abrir. No había nota. No había explicación. Solo el sobre intacto, con mi letra en el frente. Me senté en el sofá y lo abrí yo misma. Saqué la carta que había escrito con tanto cuidado, con tantas lágrimas. Y la leí en voz alta, solo para mí. Iván, si estás leyendo esto, significa que todavía queda algo de curiosidad en ti. Algo de conexión conmigo. Quiero que sepas que escribo esto no con odio, sino con tristeza. Tristeza por todo lo que pudimos ser y no fuimos. Tristeza por el hijo que creí tener y que descubrí que nunca existió. Te crié para ser un hombre bueno. Te enseñé valores. Te mostré con ejemplo lo que significa trabajar duro, ser honesto, tratar a los demás con respeto. Pero en algún momento del camino, decidiste que esas lecciones no importaban. Decidiste que lo único que importaba era la apariencia. El dinero. El estatus. Y para conseguirlos, estabas dispuesto a pisar a cualquiera. Incluso a tu propia madre. Continué leyendo. No te odio, Iván. Quisiera hacerlo porque sería más fácil. Pero no puedo. Eres mi hijo. Siempre serás mi hijo, sin importar lo que diga ningún documento legal. Pero ser mi hijo ya no te da derecho a mi tiempo, mi dinero o mi confianza. Esas cosas hay que ganarlas. Y tú las perdiste. Tal vez algún día, muchos años de ahora, cuando hayas crecido de verdad, cuando hayas aprendido lo que significa el arrepentimiento genuino, podamos hablar. Pero ese día no es hoy. Y probablemente no será mañana. Mientras tanto, te deseo lo mejor.
Espero que aprendas de esto. Espero que te conviertas en el hombre que siempre creí que eras. Pero ya no voy a esperarte. Ya no voy a sacrificar mi paz por tu comodidad. Es hora de que ambos sigamos caminos separados. Con tristeza pero sin arrepentimiento, tu madre. Doblé la carta lentamente. La guardé nuevamente en el sobre. Y la coloqué en una caja en el fondo de mi closet, junto con fotos viejas y recuerdos de una vida que ya no existía. Cerré la caja. Cerré el closet. Y me di cuenta de que ese acto simbólico era exactamente lo que necesitaba. Estaba cerrando un capítulo. Y preparándome para escribir uno nuevo. 2 meses después del incidente en el restaurante, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Me había inscrito en un club de lectura que se reunía los martes por la tarde. Conocí a un grupo de mujeres increíbles, todas de mi edad, todas con historias fascinantes. Hablábamos de libros, sí, pero también de vida, de pérdidas, de nuevos comienzos. Una de ellas, Soraya, no la madre de Fátima sino otra mujer que compartía el mismo nombre, había perdido a su esposo el año anterior. Al principio pensé que no iba a sobrevivir, me contó una tarde mientras tomábamos té. Pero luego me di cuenta de que tenía 2 opciones, morirme con él o aprender a vivir nuevamente. Yo entendía perfectamente lo que quería decir. Aunque mi pérdida era diferente, el sentimiento era el mismo. Había perdido al hijo que creí tener. Y ahora tenía que aprender a vivir con esa ausencia. Una mañana de miércoles, mientras regaba las plantas, escuché que alguien tocaba a mi puerta. Mi corazón dio un vuelco. Durante semanas había temido y esperado ese momento. Iban viniendo a suplicar perdón. Iban viniendo a confrontarme. Iban viniendo a hacer algo. Pero cuando abrí la puerta, no era Iván. Era Fátima. Se veía diferente. Más delgada. Con ojeras. Pero también había algo nuevo en sus ojos. Determinación. Señora Damaris, dijo suavemente. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Preparé café. Nos sentamos en la sala, ese espacio que alguna vez había sido escenario de tantas visitas familiares felices. Me divorcié, dijo Fátima sin preámbulos. Los papeles se firmaron ayer. No sabía qué decir. ¿Cómo te sientes? Ella sonrió con tristeza. Libre. Asustada. Pero libre. Me contó que después de aquella noche, había tratado de hacer que las cosas funcionaran. Había ido a terapia de pareja con Iván. Había intentado creer sus promesas de cambio. Pero cada vez que lo miraba, recordaba cómo había hablado de mí. Cómo había usado a su propia madre. Me di cuenta de algo, dijo mirándome directamente. Si él pudo hacerle eso a usted, eventualmente me lo haría a mí. Y yo no quiero pasar los próximos 30 años preguntándome cuándo será mi turno. Fuiste muy valiente, le dije sinceramente. No fue valentía, respondió. Fue supervivencia. Me habló de cómo sus padres la habían apoyado. De cómo se había mudado de regreso con ellos temporalmente mientras encontraba su propio lugar. De cómo Iván había rogado, llorado, prometido cambiar 1000 veces. Pero ella se mantuvo firme. ¿Sabe lo último que me dijo?, preguntó Fátima. Me dijo que esto era culpa suya. Que usted lo había envenenado contra él. Que si usted no hubiera ido al restaurante esa noche, nada de esto habría pasado. Sentí una mezcla de enojo y tristeza. Incluso ahora, Iván se negaba a asumir responsabilidad. Lo siento, dije. No, Fátima negó con la cabeza. No se disculpe. Gracias a usted me salvé de años de miseria. Gracias a usted vi su verdadero rostro antes de que fuera demasiado tarde. Antes de tener hijos con él. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Se imagina si hubiéramos tenido hijos? ¿Qué clase de padre habría sido? No tuve que responder. Ambas conocíamos la respuesta. Antes de irse, Fátima me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de gratitud y tristeza compartida. Cuídese mucho, señora Damaris. Usted merece toda la felicidad del mundo. Tú también, Fátima. Tú también. La vi alejarse, subir a su auto, y partir. Y sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio de que ella hubiera escapado.
Tristeza de que mi hijo hubiera perdido a una mujer tan buena. Y también, si era honesta conmigo misma, un poco de esperanza. Esperanza de que si Fátima pudo encontrar la fuerza para empezar de nuevo, yo también podría. El primer pago de Iván llegó 3 días antes de la fecha límite. $1000 exactos, transferidos a mi cuenta. No hubo mensaje. No hubo llamada. Solo el dinero. Eloísa me llamó para confirmarlo. Al menos está cumpliendo con el acuerdo, comentó. Sí, respondí. Al menos eso. Era algo. No arreglaba nada. No borraba lo que había pasado. Pero era un inicio. Un reconocimiento silencioso de que había consecuencias. Los meses siguieron pasando. El otoño llegó con sus hojas doradas y su aire fresco. Celebré mi cumpleaños número 66 rodeada de mis nuevas amigas del club de lectura. Ellas me organizaron una pequeña fiesta sorpresa en casa de una de ellas. Había pastel, vino, risas. Nadie mencionó a Iván. Nadie preguntó por mi familia. Solo celebraron conmigo. Solo me hicieron sentir querida por quien era, no por lo que podía dar. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en mi terraza con una copa de vino. Miré las estrellas. Pensé en todo lo que había cambiado en estos meses. Había perdido un hijo, pero había ganado mi dignidad. Había perdido una familia, pero había ganado una comunidad. Había perdido la ilusión del amor incondicional, pero había ganado amor propio. Y me di cuenta de algo importante, que a veces la mayor traición puede convertirse en la mayor liberación, que a veces necesitas que te rompan el corazón para darte cuenta de que mereces algo mejor. Una tarde de diciembre, mientras compraba en el supermercado, lo vi. Iván. Estaba en el pasillo de cereales, leyendo una caja con expresión concentrada. Se veía cansado. Más viejo. Tenía barba de varios días y su ropa lucía arrugada. Por un momento consideré darme la vuelta. Evitarlo. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad. Tal vez la necesidad de cerrar ese círculo de una vez por todas. Me acerqué despacio. Hola, Iván. Él levantó la vista bruscamente. Cuando me vio, su rostro pasó por múltiples expresiones. Sorpresa, miedo, vergüenza. Mamá, su voz sonaba ronca. Nos quedamos ahí parados, en medio del supermercado, con el sonido de otros compradores de fondo. Años de historia entre nosotros. Meses de silencio. ¿Cómo has estado?, pregunté con tono neutral. Él se encogió de hombros. Sobreviviendo. Trabajo mucho. Pago lo que debo. Eso es todo. ¿Y Fátima? Su rostro se endureció. Se divorció de mí. Supongo que ya lo sabes. Lo sé. Ella vino a verme. Iván apretó la mandíbula. Por supuesto que lo hizo. Todos te buscan a ti ahora. Yo soy el villano de la historia. Tú escribiste esa historia, dije suavemente pero con firmeza. Nadie te obligó a hacer lo que hiciste. Él bajó la mirada. Durante un momento pensé que iba a decir algo. Que finalmente iba a disculparse de verdad. Que iba a mostrar arrepentimiento genuino. Pero cuando volvió a hablar, sus palabras me confirmaron que todavía no había aprendido nada. ¿Estás contenta ahora? Destruiste mi vida como querías. Sentí una punzada de decepción, pero no de sorpresa. Yo no destruí nada, Iván. Tú lo hiciste solito. Eres mi madre, dijo con amargura. Se suponía que me apoyaras sin importar qué. Y tú eres mi hijo, respondí. Se suponía que me respetaras sin importar qué, pero no lo hiciste. Nos miramos durante un largo momento, y entonces supe, con absoluta claridad, que este era el final. El verdadero final. No habría reconciliación. No habría momento emotivo donde él comprendiera y yo perdonara. Esto era todo lo que íbamos a hacer de ahora en adelante. Dos extraños en un supermercado con un pasado compartido. Cuídate, Iván, dije finalmente. Y me alejé. No miré atrás. No esperé su respuesta. Simplemente seguí caminando hacia la salida, con mi carrito de compras, con mi vida nueva. Y cuando salí al estacionamiento y el sol me dio en la cara, sonreí.
porque finalmente era libre. La Navidad llegó con su mezcla habitual de alegría y melancolía. Era mi primera Navidad completamente sola en 40 años. Cuando Mario vivía, decorábamos la casa juntos. Después de su muerte, lo hacía para Iván. Pero este año no había nadie para quien decorar. Nadie que vendría a cenar. Nadie con quien compartir regalos. Los primeros días de diciembre fueron difíciles. Veía las luces en las casas de mis vecinos. Escuchaba las risas de las familias reunidas. Y sentía una punzada en el pecho. No era arrepentimiento por lo que había hecho. Era duelo por lo que nunca tuve realmente. Pero mis amigas del club de lectura no me dejaron hundirme en la tristeza. «Vas a pasar la Nochebuena con nosotras», declaró Ignacio, el único hombre del grupo, un viudo alegre de 70 años. No aceptamos negativas. Y así fue como terminé en una cena navideña con 8 personas que hacía solo meses no conocía, pero que me trataban con más cariño que mi propia sangre. La casa de Ignacio estaba decorada con gusto. Luces cálidas. Un árbol enorme. Música suave de villancicos. Todos trajimos algo. Yo preparé mi famoso pay de manzana, la receta que mi abuela me enseñó cuando era niña. Comimos, reímos, contamos historias. Nadie preguntó por qué estaba sola. Nadie me miró con lástima. Solo me incluyeron como una más. Como alguien que pertenecía ahí. A medianoche, brindamos con sidra. Por los nuevos comienzos, dijo Ignacio levantando su copa. Por las familias que elegimos, agregó Soraya. Todos me miraron con sonrisas cálidas. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba en casa. No en una casa de paredes y techo, sino en esa sensación de pertenencia, de ser vista, de ser valorada. Esa noche, cuando regresé a mi casa cerca de las 2 de la mañana, no me sentí sola. Me sentí acompañada por algo más grande que la presencia física. Me sentí acompañada por la certeza de que había tomado las decisiones correctas, de que había elegido mi paz sobre la comodidad de una mentira. Enero llegó con sus promesas de renovación. Año nuevo, vida nueva, como dice el dicho. Decidí hacer cambios más profundos en mi vida. Contraté a un jardinero joven llamado Daniel para que me ayudara a rediseñar mi jardín. ¿Qué tipo de plantas le gustan?, me preguntó con entusiasmo. Quiero flores, dije sin dudar. Muchas flores. De todos los colores. Quiero que mi jardín sea un lugar lleno de vida. Daniel sonrió. Entonces vamos a crear un paraíso. Y lo hizo. Durante semanas trabajó en mi jardín, plantando rosas, girasoles, lavanda, jazmines. Cada vez que salía a mi terraza, veía más color, más belleza, más vida. Era como si el jardín reflejara mi propia transformación. También empecé a viajar. Pequeños viajes al principio. Un fin de semana en la playa. 3 días en un pueblo colonial cercano. Lugares que siempre quise visitar, pero nunca tuve tiempo porque estaba ocupada siendo la madre perfecta, la esposa dedicada, la mujer que vivía para otros. En uno de esos viajes conocí a un hombre llamado Armando. No el padre de Fátima, sino otro Armando. Un profesor de historia jubilado con ojos amables y una sonrisa fácil. Nos conocimos en un museo. Ambos estábamos mirando la misma pintura. Es fascinante, ¿verdad?, comentó señalando el cuadro. La manera en que captura tanto movimiento en un momento congelado. Empezamos a hablar. De arte. De historia. De la vida. Caminamos juntos por el museo. Luego tomamos café. Y cuando nos despedimos, intercambiamos números. Me gustaría volver a verte, dijo con sinceridad. Si tú quieres, por supuesto. Yo dudé. Parte de mí estaba aterrada. Hacía 7 años que Mario había muerto. No había mirado a otro hombre desde entonces. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a vivir nuevamente, dijo que sí. Me gustaría, respondí. Y lo dije en serio. Armando y yo comenzamos a vernos regularmente. Cenas tranquilas. Caminatas por el parque. Conversaciones que duraban horas. No era un romance apasionado de películas. Era algo más suave, más maduro. Era compañía. Era respeto mutuo. Era alguien que me veía como una persona completa,
no como un medio para conseguir algo. Una tarde, mientras tomábamos café en mi terraza rodeados de mis flores nuevas, Armando me preguntó sobre mi familia. Había evitado el tema durante semanas, pero finalmente le conté todo. La traición de Iván, la cena en el restaurante, la confrontación, el distanciamiento. Armando escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio durante unos momentos. Debió haber sido devastador, dijo finalmente. Lo fue, admití, pero también fue liberador. ¿Alguna vez piensas en reconciliarte con él? La pregunta me tomó por sorpresa. Antes pensaba que sí, que eventualmente él maduraría, se disculparía de verdad, y podríamos encontrar una manera de reconstruir nuestra relación. Pero ahora entiendo que eso probablemente nunca va a pasar. Y estoy en paz con eso. Armando asintió pensativamente. Mi padre me abandonó cuando era niño. Durante años esperé que regresara, que se disculpara, que me explicara por qué se fue. Nunca lo hizo. Y en algún momento me di cuenta de que estaba desperdiciando mi vida esperando algo que nunca iba a llegar. ¿Y cómo lo superaste?, pregunté. Dejé de esperar, respondió simplemente. Dejé de poner mi felicidad en manos de alguien que no la valoraba. Y empecé a construir mi propia vida. Una vida que no dependiera de su aprobación o su presencia. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque eso era exactamente lo que yo estaba haciendo. Construyendo una vida que no dependiera de Iván. Una vida donde mi valor no estuviera atado a ser la madre perfecta de un hijo que no me respetaba. Armando tomó mi mano sobre la mesa. Eres una mujer extraordinaria, Damaris. Lo que hiciste requirió una fuerza tremenda. Muchas personas se habrían quedado en esa relación tóxica por miedo a estar solas. Estuve a punto de hacerlo, confesé. Hubo momentos en los que pensé en perdonarlo todo, en dejarlo pasar como había hecho tantas veces antes. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía vivir esa mentira. Y mira dónde estás ahora, dijo con una sonrisa. En un jardín hermoso, rodeada de gente que te aprecia, construyendo una vida nueva. Tenía razón. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando pensaba en el futuro, no sentía miedo. Sentía curiosidad, expectativa, emoción por ver qué vendría después. Los pagos de Iván seguían llegando puntualmente cada mes. $1000. Nunca un día tarde. Nunca acompañados de un mensaje. Solo el dinero apareciendo en mi cuenta como un recordatorio silencioso de que las consecuencias eran reales. Eloísa me mantenía informada. Ha cumplido con cada pago hasta ahora, me reportaba. Eso es bueno. Sí, respondía yo. Pero no sentía alegría por ello. No sentía nada realmente. Era simplemente algo que tenía que pasar. Una deuda que tenía que pagarse. Nada más. Un día de marzo, 6 meses después del incidente en el restaurante, recibí una carta. El remitente era Iván. Mi primer impulso fue tirarla sin abrir. Pero Armando, que estaba conmigo ese día, me animó a leerla. Tal vez sea importante, dijo suavemente. O tal vez no. Pero al menos sabrás. Abrí el sobre con manos que ya no temblaban. Saqué una sola hoja de papel. La letra de Iván, esa letra que conocía tan bien, llenaba la página. Y comencé a leer. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente ni siquiera leas esto. Pero necesito intentarlo. Han pasado 6 meses y no ha habido un solo día en que no piense lo que hice. No en lo que perdí, sino en lo que te hice. He ido a terapia. No porque alguien me obligara, sino porque finalmente entendí que algo en mí está roto. El terapeuta me ayudó a ver patrones en mi comportamiento. Maneras en que he usado a las personas que me aman. Maneras en que he priorizado mi ego sobre todo lo demás. No te escribo para pedirte perdón. No merezco tu perdón. Te escribo para decirte que finalmente entiendo. Entiendo que no fuiste tú quien destruyó mi vida. Fui yo. Entiendo que cada consecuencia que he enfrentado es resultado directo de mis acciones. Y entiendo que perdí a la persona más importante en mi vida por mi propia estupidez y arrogancia. No espero que me respondas. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser mejor.
No por ti. No para recuperarte. Sino porque no quiero ser esa persona nunca más. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Y siento mucho haber necesitado perderte para darme cuenta de cuánto. Iván. Doblé la carta lentamente. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Armando me abrazó sin decir nada. Y yo lloré. No de arrepentimiento. No de deseo de volver atrás. Sino de liberación final. Porque esa carta, esas palabras, eran lo que había necesitado escuchar. No para perdonar. No para reconciliarme. Sino para confirmar que había hecho lo correcto. Que a veces el amor más grande es dejar ir. Guardé la carta de Iván en la misma caja donde estaba la que yo le había escrito. 2 cartas. 2 versiones de adiós. No le respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez no. Pero en ese momento no necesitaba hacerlo. Sus palabras habían sido suficientes. No como un puente hacia la reconciliación, sino como un cierre. Como la confirmación de que ambos estábamos siguiendo nuestros propios caminos. Y eso estaba bien. Pasó un año completo desde aquella noche en el restaurante. Un año de transformación. Un año de aprendizaje. Un año de redescubrirme a mí misma. Celebré mi cumpleaños 67 rodeada de las personas que había elegido como mi familia. Armando estaba ahí, con un ramo de flores del mismo color que mi jardín. Mis amigas del club de lectura trajeron regalos hechos a mano. Ignacio preparó su famoso pastel de chocolate. Daniel, mi jardinero, llegó con una planta especial que había estado cultivando solo para mí. Era una orquídea rara de pétalos color lavanda. Tarda años en florecer, explicó con orgullo. Pero cuando lo hace, es la cosa más hermosa que verás. Miré esa orquídea y entendí el simbolismo. Yo también había tardado años en florecer. Años de vivir para otros. Años de sacrificarme. Años de creer que mi valor dependía de qué tanto daba. Pero ahora, finalmente, estaba floreciendo. Y era hermoso. Durante la cena, Soraya propuso un brindis. Por Damaris. La mujer más valiente que conozco. La mujer que nos enseñó que nunca es tarde para elegirse a sí misma. Todos levantaron sus copas. Y yo sentí algo expandirse en mi pecho. Gratitud. Amor. Paz. No era la familia que había planeado. No era la vida que había imaginado. Pero era real. Era mía. Y era más que suficiente. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi terraza como había hecho tantas veces. Pero esta vez no estaba mirando hacia atrás. Estaba mirando hacia adelante. Hacia las posibilidades. Hacia los viajes que quería hacer. Hacia los libros que quería leer. Hacia las experiencias que aún me esperaban. Armando se había quedado para ayudarme a limpiar. Ahora estaba sentado junto a mí, sosteniendo mi mano. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En lo lejos que he llegado, respondí. En la mujer que era hace un año y la mujer que soy ahora. ¿Te arrepientes de algo? Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de haber tardado tanto en ver la verdad. Me arrepiento de los años que desperdicié siendo invisible en mi propia vida. Pero no me arrepiento de haber puesto límites. No me arrepiento de haberme elegido a mí misma. Eso es sabio, dijo Armando. Y valiente. No me siento valiente, admití. Solo me siento libre. Nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos de la noche. Los grillos. El viento entre las hojas. La vida continuando a nuestro alrededor. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dije después de un rato. A veces todavía extraño la ilusión. Extraño creer que tenía un hijo que me amaba. Extraño la comodidad de esa mentira. Pero nunca cambiaría la verdad por esa comodidad. Nunca. Los meses siguieron pasando. Los pagos de Iván continuaron llegando. 18 meses. 20 meses. 2 años completos. $44,000 pagados de los 45,500 que debía. Faltaba solo un pago más. Parte de mí se preguntaba qué pasaría después. Si Iván intentaría contactarme una vez que la deuda estuviera saldada. Si creería que eso borraría todo lo que había pasado. Pero otra parte de mí, la parte más sabia,
sabía que no importaba. Porque yo ya no estaba esperando nada de él. Ya no necesitaba su arrepentimiento para estar en paz. Ya no necesitaba su amor para sentirme completa. El último pago llegó un martes de octubre. $1,500. 500 más de lo que debía. Eloísa me llamó inmediatamente. Damaris, Iván completó el pago. Y agregó $500 extra. ¿Vino con algún mensaje?, pregunté. Solo una nota breve. Dice: gracias por darme la oportunidad de hacer las cosas bien. Eso es todo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Está bien, dije finalmente. Cierra el caso. La deuda está saldada. ¿Quieres que le envíe algún mensaje de tu parte? No, respondí sin dudar. Ya no hay nada más que decir. 3 años después de aquella noche en el restaurante, me casé con Armando. Fue una ceremonia pequeña en mi jardín, rodeada de todas las flores que Daniel había plantado. Solo estuvieron presentes nuestros amigos más cercanos. No hubo familia de sangre. No hubo Iván. Y no me hizo falta. Cuando Armando puso el anillo en mi dedo, cuando me besó bajo el arco de rosas, sentí que finalmente había llegado a casa. No a un lugar. A mí misma. A veces, en las noches tranquilas, Armando me pregunta si pienso en Iván. A veces, admito. Pero ya no con dolor. Solo con aceptación. ¿Crees que algún día vuelvan a hablar?, me preguntó una vez. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez. Tal vez en muchos años, cuando ambos hayamos crecido aún más. O tal vez no, y está bien de cualquier manera. Porque aprendí algo fundamental en este viaje. Aprendí que el amor no es suficiente sin respeto. Que la familia no es un derecho, es un privilegio que se gana cada día. Que perdonar no significa olvidar ni permitir que el abuso continúe. Y sobre todo, aprendí que a veces la traición más dolorosa puede convertirse en el regalo más grande. Porque me obligó a abrir los ojos. Me obligó a valorarme. Me obligó a elegirme a mí misma por primera vez en 65 años. Hoy tengo 68 años. Mi jardín está más hermoso que nunca. Mi casa está llena de risas y amor verdadero. Viajo con Armando cada vez que podemos. Sigo pintando. Sigo leyendo. Sigo viviendo. Y cuando miro hacia atrás a aquella mujer que entró al restaurante con el corazón roto pero la cabeza en alto, siento orgullo. Orgullo por haber tenido el coraje de romper el ciclo. Orgullo por haber elegido la verdad sobre la comodidad. Orgullo por haber entendido que merecía más. Porque al final, esa noche en la Perla Negra no fue el final de mi historia. Fue el comienzo. El comienzo de una vida donde yo era la protagonista, no un personaje secundario en la vida de alguien más. Y eso hizo que cada lágrima, cada momento de dolor, cada noche de duda, valiera absolutamente la pena. A veces la traición es la mejor liberación. Y yo fui liberada.